Efectivamente, desde el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, estamos realizando esta entrevista porque precisamente Córdoba acoge del 26 al 28 de noviembre el 46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna y el 39 Congreso de la Sociedad Andaluza también, de la misma especialidad. En este encuentro científico se han dado cita casi 3.000 médicos internistas de todo el país para analizar con profundidad novedades diagnósticas, novedades terapéuticas que permitan abordar las patologías médicas más comunes y las novedades en distintos campos de actuación y de la práctica clínica, evidentemente, de la medicina interna. Todo ello para examinar el papel central en la atención hospitalaria a pacientes crónicos, pacientes complejos y o pluripatológicos de carácter sistémico en muchos casos. Lo que vamos a hacer ahora es abordar uno de los temas, una de las mesas redondas que se han desarrollado estos días aquí en Córdoba con el doctor Víctor García Bustos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El doctor Víctor García Bustos es, evidentemente, especialista en medicina interna, ¿de acuerdo? Y adjunto a la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital La Fe de Valencia. De entrada, un breve comentario, doctor. ¿Qué tal ha sido la acogida aquí en Córdoba? Excelente. Yo personalmente nunca había visitado la ciudad y ya no solo el encanto que tiene el volver a encontrarte con profesionales, compañeros con los que has compartido otros congresos, vidas y guardias a lo largo del tiempo, pero además en esta maravillosa ciudad que tiene una historia que totalmente te abruma. Entonces, evidentemente. Una maravilla. Yo estoy contentísimo de haber podido escaparme un poco de la trinchera hospitalaria y poder venir aquí a disfrutar. Claro, comparto plenamente la impresión que tiene el doctor de esta ciudad de Córdoba. Dicho esto, doctor, vamos a centrarnos en el contenido del Congreso, porque el doctor ha participado en una de las mesas redondas junto a otros profesionales. Esa mesa redonda estaba orientada ¿a qué? Sí, el año pasado nos vimos en nuestra ciudad de Valencia, en la que estoy, enfrentados a una nueva realidad que prácticamente convirtió la rutina del día a día en un escenario que a prácticamente un kilómetro de mi mismo hospital, el Hospital La Fe de Valencia, era casi de una sociedad posbélica, ¿no? Nos enfrentamos a Aldana, una gran tragedia humana, material, que nos puso en jaque, sinceramente, nosotros en la ciudad y prácticamente en toda la comunidad. Entonces, frente a estas nuevas amenazas que vienen como consecuencia del cambio climático, nosotros ya tuvimos en el año 57 la gran riuada de Valencia, pues nos encontramos en una situación de emergencia absoluta, con muchísimos riesgos, particularmente derivados de las consecuencias ya no solo inmediatas que pudo tener la gran catástrofe que supuso la Dana para nuestra gente y nuestra ciudad, sino también mediante a través de las nuevas perspectivas de nuevos patógenos que tuvimos en aquel caso. Entonces, todos los hospitales que atendíamos a aquellos pacientes tuvimos que coordinar muy estrechamente entre diferentes especialidades, diferentes incluso instituciones, para intentar dar una respuesta urgente y compleja a la que no estábamos preparados. Claro, ahora ya de ese trágico suceso ha pasado un tiempo. Evidentemente, todo esto dentro del contexto del cambio climático, porque es evidente, no vamos a negarlo, ¿no? Pero todo esto al margen de las desgracias personales, familiares, ha tenido, y yo, doctor, me atrevo a asegurar que quizá tendrá unas consecuencias, no sé hasta qué punto imprevisibles para la salud. Sobre todo en el ámbito, que creo que esto fue parte de la mesa redonda de ayer, en cuanto a posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas relacionadas con la Dana. Exacto. Nosotros no teníamos tampoco mucha evidencia de cuál era la situación que había en el medio ambiente. Es verdad que conforme van pasando los años estamos sometidos a cada vez más unas presiones que son absolutamente desconocidas. Algunas se pueden predecir, tenemos también indicios de zonas tropicales donde este tipo de situaciones se dan con cierta frecuencia, ¿no? Pero cada vez vamos a estar
más sometidos a fenómenos meteorológicos extremos que nos pongan en jaque, ¿no? A todos los equipos sanitarios. Hay varios aspectos que de una forma totalmente global influyen ya no solo en exponernos a patógenos, en exponernos a enfermedades infecciosas que no son para nosotros frecuentes. Pero no solo eso, sino que además hay una evidencia cada vez más sólida sobre cómo todos estos cambios ambientales, que son cada vez de forma más exponenciales, cada vez más difíciles de parar, ya no solo nos exponen a patógenos contra los que en otro tipo de situaciones no podríamos tener un contacto, sino que además generan dos grandes problemas. El primero, pueden generar nuevas especies, especies desconocidas o especies que incluso consideramos ya o extinguidas o apartadas, por ejemplo, se me ocurre incluso la malaria, pero que pueden volverse a hacer lo que nosotros llamamos enfermedades reemergentes, que vuelvan a crecer. Esos dos puntos. Pero por otra parte, todas las consecuencias que tiene ya de por sí el propio cambio climático con el calentamiento global suponen además un mayor riesgo de generar vulnerabilidad en la población. Ya no solo por las infecciones o los patógenos que puedan generar, sino porque además de que hay más, de que se hacen más virulentos, de que se hacen más patógenos, nosotros precisamente por eso somos mucho más susceptibles. Claro. Esto va a afectar sobre todo, o puede afectar sobre todo, a lo que se conoce como colectivos vulnerables, ¿correcto? Porque claro, estamos hablando, doctor, por una parte de patologías reemergentes, y por otra parte, quizá no sé hasta qué punto a los médicos internistas esto les preocupa más, nuevas patologías, para las cuales evidentemente, por el hecho de ser nuevas, en principio no existe un tratamiento específico, ¿no? Efectivamente. El COVID, la pandemia por SARS-CoV-2, fue uno de estos ejemplos sobre que no podemos considerarnos eternamente inmunes a todo. Sí que es cierto que en la historia de la humanidad, sobre todo el contacto con nuevas pandemias o epidemias víricas, ha sido bastante estudiado, también, sobre todo yéndonos un poco más a edades más antiguas, durante la Edad Media, las grandes crisis infecciosas relacionadas con patógenos bacterianos, pero quizá algo de lo muy olvidado también, tanto en la literatura científica, en la investigación, incluso en la clínica, son las enfermedades fúngicas. Y ahí, por ejemplo, tenemos también otra casuística de que estamos encontrándonos con nuevas especies que desconocíamos, que además parecen ser originarias de un reservorio ambiental, bichos que estaban ahí, solo que no considerábamos que existían, y que han aparecido con nuevos parámetros de virulencia, con mucho más agresividad, incluso algo muy importante, que es la resistencia antimicrobiana. Claro, pero perdón, ¿esto ya está ocurriendo en este momento? ¿O es una expectativa que se ha creado como posibilidad que pudiera suceder? Pues me temo que esto lleva ocurriendo probablemente durante demasiado tiempo y a ojos ocultos de la ciencia y de la medicina como tal. Se me ocurre además, hablando incluso de Valencia, ya no solo de la casuística que hemos tenido en la Dana, que nos ha puesto de manifiesto otras especies diferentes y con resistencia ambiental que desconocíamos que existiera, pero hay una gran amenaza de salud pública, ya se ha hecho bastante con los medios, desde que, por ejemplo, en España la pudimos describir en 2016, una nueva especie de hongo que se descubrió por primera vez en 2009 en el oído de una paciente japonesa, sin dar tampoco muchos más datos, pero empezó a aparecer progresivamente en diferentes lugares del planeta, generando brotes hospitalarios, brotes nosocomiales en pacientes, sobre todo críticos y pacientes vulnerables, pero con una mortalidad nunca vista por una especie de hongo que no existía previamente, es la primera vez, y que además podía ser intrínsecamente resistente a todas las clases de fármacos antifúngicos que nosotros utilizábamos. Esta especie es conocida previamente como Candida auris, ahora como Candidocima auris, y que precisamente se hipotetiza que era un reservorio ambiental, que eso estaba ahí, solo que no lo conocíamos, y que como consecuencia de la adaptación por el calentamiento global se ha hecho cada vez más patógena, capaz de invadir a los seres humanos o posiblemente animales o incluso otros especies que han actuado como una especie de mecanismo de adaptación para finalmente convertirse pues, probablemente en el principal problema de salud pública en un hongo que era algo absolutamente impensable. Tratando de 10 años. Y por ejemplo, el caso de este hongo, a partir de lo que sucedió en Valencia, ¿se ha detectado? Nosotros lo tenemos desde 2016. Fuimos el primer hospital, por ejemplo, el Hospital de Valencia. Claro, pero perdón, esto es mucho anterior a la Dana. Nunca supimos en aquel caso de dónde vino el paciente cero. Sabemos que genera como conjuntos claramente diferenciados. En este caso se ha convertido prácticamente en una endemia. Lo que empezó siendo como un brote de una entrada desconocida en nuestro sistema sanitario,
se ha quedado como una endemia. Asociado a la Dana, seguimos teniendo casos, tampoco hubo una casuística aumentada en este sentido en concreto de este hongo, Sí. pero sí que tuvimos casos de especies ciertamente habituales, pero que podían haberse hecho resistentes muy probablemente por ese uso indiscriminado, en cierta manera, de antimicrobianos o fungicidas o, en general, tratamientos dirigidos para evitar enfermedades infecciosas, sobre todo en agroindustria y en ganadería. Sí. Que llegan filtrándose al medio ambiente y especies que a priori no deben tener resistencia a estos tratamientos que son fundamentales para salvar a un paciente que se muere de una enfermedad de estas, Claro. cuando vienen del ambiente de repente te lo encuentras y que son mucho más asumibles dentro de un entorno hospitalario, ¿no? Con muchísima presión antibiótica. Pues lo que antes estaba solo centrado en el hospital, porque estabas poniendo muchos tratamientos, acabas haciendo una selección de especies, ahora nos está viniendo de la calle. Sí. Y en el caso de la Dana, que supone una entrada absoluta de materiales Claro. en descomposición, el sistema de alcantarillado totalmente destrozado, con aguas macerando durante mucho tiempo, son un caldo de cultivo perfecto Claro. para que lo que nosotros conocemos como One Health, que es la sanidad ecológica ambiental, la sanidad animal, porque es un ecosistema totalmente entrelazado, y la sanidad humana, están dentro de un mismo núcleo en el que cada uno nos puede entender sin tener tampoco entendimiento de todas las demás conjuntamente. Y creo que la Dana fue también un punto a favor para intentar anteponernos utilizando este tipo de estrategias totalmente irreales. Doctor García Bustos, centrándonos en esas consecuencias a partir de la eclosión de la Dana, ¿existe un registro de infecciones directamente asociadas a este fenómeno? Sí, desde el primer momento nuestro hospital toca mucha del área sanitaria que estuvo mayormente afectada. Toda la zona cero, gran parte de la zona cero nos correspondió a nosotros. Entonces, desde el primer momento sabíamos que podía venirnos una gran oleada de casos ante una situación totalmente desconocida. Entonces, desde aquel primer momento decidimos hacer un protocolo, sobre todo lo que esperábamos que iba a ser un mayor reto para nosotros dentro de nuestra especialidad, ¿no? El contacto directo, tanto durante el propio momento de la catástrofe como las tareas de limpieza que se prolongaron durante meses con este tipo de ambientes completamente contaminados, donde se mezclaban flora animal, flora ambiental, del propio ecosistema y desde luego todos ese estancamiento continuo suponía un riesgo muy elevado. Entonces empezamos a hacer en aquel momento en nuestra parte un registro de las infecciones relacionadas directamente con las heridas, que era lo principal en los primeros momentos y además el mayor riesgo que también podían enfrentarse la gente que estaba limpiando. Eran, como hablaban, una sociedad que no podíamos entender a un kilómetro del centro de Valencia, en el que la gente estaba tranquilamente tomándose sus cervezas en bares. De repente estaba en un escenario completamente de catástrofes. Y empezamos a hacer un registro desde el primer momento prospectivo de toda aquella epidemiología, detectando los casos de la manera más precoz posible, asumiendo que las comunicaciones eran ausentes por completo, ¿no? Y durante los 2 meses siguientes. Esto por nuestra parte, pero es que además las unidades de salud pública hicieron un trabajo espectacular. Se pusieron a trabajar por completo, no solo en este tipo de infecciones que vienen de una consecuencia directa y prácticamente inmediata después de un contacto con una herida sobre material contaminado, con auténticas barbaridades que hemos podido ver, sino también estos efectos a largo plazo, ¿no? Este agua contaminada durante mucho tiempo, esa aerosolización de posibles componentes tóxicos, contaminantes, infecciosos, y sobre todo también el problema de insalubridad secundario a perder los sistemas de alcantarillado, que tienen un alto riesgo de gastritis. Pero todo esto, doctor, que estamos comentando, podría tener, o tiene, no lo sé, consecuencias, incluso, me refiero en el ámbito de las patologías infecciosas, consecuencias a largo plazo para las personas que se han visto afectadas, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre en cuestión de horas, como fue aquello, acaba luego ya no solo por la persistencia de un ecosistema totalmente destrozado, sino también por la incapacidad de recuperar las infraestructuras que garantizan una salubridad en la población. Esto nos pone en contacto con patógenos que están ahí, pero no de una manera tan acumulada, ¿no? Y incluso gracias, como comentaba también, a las instituciones de medicina preventiva, de salud pública, hicieron además
una previsión ya no solo de lo que teníamos en cada momento, de lo que podíamos esperar a corto plazo, sino también, gracias a los grandes modelos estadísticos, perspectivas a largo plazo de lo que podemos esperar en función de las diferentes áreas sanitarias y de cómo los datos que teníamos en cada momento, por ejemplo, de las zonas que tenían como una mayor incidencia de población envejecida, población mucho más vulnerable, altas zonas con densidad de residencias de ancianos que estaban también mucho más susceptibles a este tipo de transmisiones por dificultades en los accesos, se han perpetuado durante tiempo. Ahora ya probablemente a un año vista podemos decir que la situación en ese sentido afortunadamente se ha podido normalizar, pero a varios meses más tarde seguiremos teniendo un aumento de incidencia de patologías relacionadas sobre todo a patologías respiratorias, de patologías relacionadas con patógenos de transmisión que nosotros decimos fecal-oral, ¿no? Gastroenteritis infecciosas con muchísima casuística. En algunos casos leve, pero el problema es que puede ser una infección leve, pero que a su vez descompense la comorbilidad que tiene cada persona. Esos pacientes pluripatológicos que pueden verse afectados. De todas estas posibilidades a nivel de patologías infecciosas, en base a la experiencia que habéis tenido a partir de las consecuencias de la DANA, ¿cuáles son las que más os preocupan? Yo lo diferenciaría como en dos puntos. Lo que es muy frecuente y que tiene unos mecanismos de transmisión asociado a contacto con materiales contaminados, etc., se hace todavía más frecuente. Y por otro lado hay un conjunto de patologías que por lo general son algo menos frecuentes, pero que por otra parte pueden ser muy graves y que están todavía más relacionadas con este reservorio, como digo, ambiental, ¿no? Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la zoonosis, o otro concepto que se conoce como sapronosis. Zoonosis hablaría de una transmisión animal-humano, un ejemplo clave y ante el cual nosotros en la zona mediterránea tenemos agregación es una enfermedad que se llama leptospirosis aguda, transmitida por orina de las ratas, que es una bacteria que vive en el agua, a través de cualquier hueco de la piel puede entrar y tiene una mortalidad muy alta. El paciente una vez genera una infección diseminada, con muy difícil control, fácil tratamiento, pero con una mortalidad muy alta si no se trata y no se reconoce. ¿Y se han dado casos a partir de las consecuencias de la DANA? ¿Se ha detectado algún caso concreto con este, en fin, incluso grave riesgo para el paciente? Sí, ya nosotros previamente empezamos a detectar en los últimos años agregaciones de estos casos que por lo general son poco frecuentes, pero que todo lo poco frecuentes que son, no son de tal edad, ¿no? Son pacientes que van directos al UCI prácticamente en el momento. Sí. Ya teníamos algunos casos y nos esperábamos incluso algún aumento de nuevo de casuística, pues efectivamente nuestras predicciones se dieron. Sinceramente, menor de lo que nos podíamos esperar, incluso posiblemente quizá porque estos patógenos crecen en un caldo de cultivo en el que las altas temperaturas también contribuyen. Y claro, la DANA fue probablemente en noviembre, pudo tener que ver, pero vamos, hubo una clara relación en casos que tuvimos diferentes en la ciudad de Valencia, en los hospitales que atendíamos a las áreas afectadas, y como era de esperar, pacientes muy graves que afortunadamente si se reconocen a tiempo se pueden tratar de forma sencilla, pero el problema es el poder reconocerlos a tiempo, sobre todo también sabiendo las limitaciones de incluso poder tener contacto. Claro. Yo no sé si esto que ahora voy a comentar tiene o no alguna relación con el tema de las consecuencias de la DANA, pero últimamente se habla mucho de la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas de animales a seres humanos. ¿Esta posibilidad ha existido a partir de la DANA o estamos en un ámbito diferente? Probablemente todo contribuya. Ahora mismo se estima que el 75% de las enfermedades emergentes que vienen son zoonóticos, es decir, que hay una transmisión directa a animales. La zoonosis como concepto sí que habla de una transmisión en el que el reservorio principal es el animal, pero hay otro nicho poco explorado y que probablemente es donde también tenga mayor relación, que es lo que nosotros llamamos sapronosis. Patógenos que están en el ambiente, podemos conocerlos o no, que pueden adaptarse además en eslabones intermedios, animales, y que a través de tanto el medio ambiente como el animal nos pueden afectar a nosotros. Ejemplo clave, por ejemplo, en cuanto a zoonosis es la leptospira, que en zonas endémicas, en lugares de tifones, zonas sobre todo tropicales, nos acaban viviendo nosotros, pero es que estamos en un contexto, estamos en España, nos estamos tropicalizando. Claro. Entonces, esta incidencia solo se estima más que aumentar. El mismo COVID fue un ejemplo. La sospecha, la gripe aviar, estamos hablando, todos estos por eso lo patógenos, se estima que tiene siempre en torno a un 75%, pero está habiendo un exceso, e incluso cantidades, como comentaba. Y el tema que comentabas antes de las ratas, que, en fin, supuso
e incluso aún supone un riesgo posible de transmisión, tengo entendido que las ratas es un animal potencialmente capaz de transmitir innumerables enfermedades infecciosas. ¿Eso es así? Eso es así. Tenemos ejemplos históricos, la peste, nosotros en la zona, Sí. pero es probablemente lo más reconocido, ¿no?, como reservorio, pero muy posiblemente existan Bien. mucho más. El problema es muy probablemente esa falta de conocimiento, Claro. de anticipación en cuanto a este tipo de patologías zoonóticas o zoonóticas. La investigación se guía por el dinero y muchas veces Claro. este tipo de enfermedades son las enfermedades que llamamos desatendidas. Afectan a zonas, en muchos casos, tropicales. Nosotros, como digo, no estamos tropicalizando, sí, vamos, poco a poco. vamos a tener más, pero no hay excesivo recurso a la investigación en potenciales zoonosis, más allá de algunos patógenos víricos que son Bien. relativamente conocidos, como podría ser el tema Ajá. de la gripe. Pero muy probablemente existan otros reservorios desconocidos en los que de hecho necesitamos Bien. más investigación. Un par de cuestiones más antes de concluir. En base a todo lo que hemos comentado, en base a la experiencia de la Dana, de las consecuencias precisamente en cuanto a la posibilidad de transmisión de patologías infecciosas, con todo eso, con todo lo que sabemos, somos capaces, vamos a ser capaces, bueno, vais a ser capaces de poder anticiparse las consecuencias. ¿Eso de qué depende? Primero de saber qué es lo que hay ahí fuera. Necesitamos un sistema efectivo, precoz, de reconocimiento ambiental de patógenos que existen, de resistencia antimicrobiana en el ambiente, que de momento sinceramente no disponemos. Los recursos se centran siempre mucho directamente en medidas completamente terapéuticas, cuando la medicina preventiva también es clave, ¿no? Y en el contexto de cambio global en el que nos encontramos, esto no se puede entender sin una colaboración multidisciplinar, sin un trabajo en equipo, ya no solo entre las diferentes ramas médicas, sino entre diferentes ramas de lo que componen este concepto One Health, una sola salud. Es una definición que se está poniendo muy de moda. Sí. Necesitamos trabajar mucho más en ella, en el que la salud del ecosistema, la de los animales y la salud humana, por ende, como efecto cuello de botella final en el que representan, no se puede entender de forma aislada. Necesitamos trabajar estrechamente entre profesionales que históricamente hemos estado completamente estancos. Pero el mundo nos está dando señales, los patógenos, el nuevo cambio global nos está dando señales de que para poder predecir, lo primero necesitamos trabajar en equipo y lo segundo, necesitamos que este trabajo, desde luego, esté financiado y al mismo tiempo pueda trasladarse, gracias también al avance de las nuevas tecnologías, como incluso la inteligencia artificial, en predicción de riesgos. No, un apunte. Claro, todo esto va a ser posible o no, o en parte, en base, como acaba de comentar el doctor, a los recursos disponibles. Porque nos guste o no, lamentablemente todo luego confluye en qué recursos disponemos, ¿no? Efectivamente. Y en muchas ocasiones toda esta financiación en investigación científica, por ejemplo, incluso en medicina, depende de entidades privadas que buscan al mismo tiempo un rédito económico temprano. Entonces, siempre tenemos el concepto de la importancia de desde luego, la investigación clínica, tengo un problema, una enfermedad, voy a buscar el tratamiento dirigido, pero no debemos olvidarnos nunca también de lo que es la investigación translacional o incluso la pura investigación básica. Nunca sabemos si a través de cualquier financiación, a través de cualquier proyecto que a priori no pueda tener a corto plazo un rédito comercial, económico, empresarial, de resultados al fin y al cabo, pueda finalmente dar una respuesta por lejos que la veamos, ¿no? Entonces, ya no solo la investigación claramente aplicada es fundamental, sino los recursos derivados también a este núcleo que pone ese enlace entre lo que nosotros llamamos from bench to bedside, desde el banco de laboratorio a la cabecera del enfermo. Claro, es la investigación básica. La clave, doctor García Bustos, entiendo, una de las claves va a estar en poder anticiparse a las consecuencias que puede tener todo este proceso creciente, insisto, relacionado con el cambio climático en muchos casos, para poder anticiparse a las consecuencias. Y una última cuestión que ahora apuntaba el doctor, claro, el trabajo en equipo es fundamental, es básico. En este momento, ¿en qué punto estamos? Estamos mejorando mucho, muy probablemente a base de pagos. Hemos pasado una pandemia que nos ha hecho sufrir en todos los aspectos. Hablando de la Dana a nivel local, ha sido un cambio que nos ha hecho poner de manifiesto que efectivamente esto está aquí, por mucho que algunos todavía sigan negándolo.
Y gracias a los esfuerzos por esta iniciativa One Health, ya creo que ya no solo dentro del ámbito médico, en el que en el hospital cada vez la especialización y los niveles de complejidad que llevamos los altos médicos hacen imposible un trabajo que sea únicamente aislado, y perfectamente la medicina interna es esa especialidad que supone un eje vertebrador de la asistencia hospitalaria, pero me quiero ir mucho más allá. No solo los médicos, trabajando entre todos, por mucho que uno sea un microbiólogo, con un patólogo, con un internista o con un traumatólogo al mismo tiempo, sino trabajando con veterinarios, trabajando con biotecnólogos, trabajando con biólogos, con ecólogos, en este concepto global en el que los tiempos que corren nos están abocando, y que son grandes cambios, con grandes retos y también con, previsiblemente, grandes problemas. Y este, sin duda, es uno de los grandes retos de la medicina interna, actual y de futuro, sin duda. Para concluir, doctor García Bustos, me gustaría que hicieras un muy breve resumen final de la mesa redonda en la que participaste. ¿Qué destacarías? ¿Qué conclusión o conclusiones finales, insisto, a modo de resumen, podemos comentar para concluir la entrevista? Sí, en esta mesa redonda hemos participado yo, el doctor Miguel Salver, que es el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas de mi propio hospital, el doctor José Manuel Ramos, del Hospital General de Alicante, y de la Universidad Miguel Hernández. Hemos querido dar gracias a el impacto que ha tenido algo tan local que veíamos muy lejos como fue la DANA, esta necesidad de conocer nuevos escenarios que por lo general no solemos tener en contactos, nuevos escenarios que vienen efectivamente, como comentamos, de ese cambio, con estas nuevas perspectivas infecciosas, y también proponer un modelo de trabajo coordinado, multidisciplinar, para dar respuesta a nuevas infecciones y a pacientes muy complejos a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Y sobre todo también dar, más allá de esos enfoques teóricos con la evidencia disponible que tenemos de diferentes lugares del mundo, los pequeños datos que hemos podido sacar a raíz de esta catástrofe, y de qué manera pudimos trabajar en un escenario coordinado, con trabajo en equipo, como digo, multidisciplinar, para intentar dar respuesta a algo que en aquel momento no sabíamos cómo se iba a elaborar, y que finalmente pudimos decir de forma afortunada que fue menos de lo que en un principio nos esperábamos, gracias a este trabajo en equipo para minimizar las consecuencias. Pues esperamos que ese trabajo en equipo y que todo el conocimiento que aquí en Córdoba se está acumulando, no solamente en cuanto a la casuística que ha comentado el doctor García Bustos, sino al Congreso en general, sea de máxima utilidad, no tan solo para la especialidad, que lo va a ser, sino también para el público en general, que es lo importante, divulgar el conocimiento de esta especialidad para todo el mundo. Muchas gracias. El doctor Víctor García Bustos, como antes decía, es especialista en medicina interna y adjunto de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital La Fe de Valencia.